Mm, Ya, doctor, buenas tardes. El grupo 9, en esta oportunidad vamos a hablar de hidratación parenteral 1. Siguiente, por favor, Arly. Ya, primero vamos a hablar del agua corporal total. El agua corporal es el componente más abundante del cuerpo y tiene como porcentaje del peso corporal. Este va a variar según la función de la edad y según el sexo, y va a ser aproximadamente hasta un 80% en el recién nacido, a término, y 50-60% en el adulto. El contenido hídrico del organismo va a variar en proporción inversa a la cantidad de grasa, por lo cual los neonatos y los lactantes van a tener mayor porcentaje de agua. El feto tiene una cantidad de agua corporal total muy elevada, que va a disminuir de manera gradual hasta aproximadamente el 75% del peso en el momento del nacimiento a término. Como se ve en el cuadro, vemos que el feto tiene un porcentaje de agua corporal del 95% y va a ir reduciendo así en el prematuro de 75 a 90, en el recién nacido a término de 70 a 75, y ya en el niño ya de 2 años va a disminuir notablemente al 60%. Y ya en el adolescente, tanto hombre como mujer, va a reducir más. Siendo en la mujer 60 y en el adolescente 55 y en un adulto 60. También los niños que son prematuros van a tener un contenido de agua que va a ser mayor a los de término. Y como ya les expliqué, este va a ir reduciendo más hasta la pubertad, ¿no? Y llegar a la adultez. En ese momento, el contenido de grasa en las mujeres va a aumentar más que en los chicos, quienes van a adquirir una mayor masa muscular. Entonces, como sabemos, la grasa tiene un contenido en agua que es bastante bajo y el músculo tiene un contenido bastante alto. Entonces, se ve que al final de la pubertad el agua corporal total en los niños se va a mantener, como dice acá, en un 60% y en las niñas en un 55%. Eh, Se ha visto que durante la deshidratación el agua corporal total va a disminuir y por lo tanto va a haber un menor porcentaje del peso corporal. Entonces, volviéndoles a recalcar, vamos a ver que desde los inicios de la vida el agua corporal total va a ser en mayor cantidad y ya avanzando los años este va a reducir notablemente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora los compartimentos líquidos. Existen dos grandes espacios que son el intracelular y el extracelular. Este extracelular a su vez va a estar dividido en lo que es el intravascular o el plasma y el líquido intersticial. El líquido extracelular va a ser rico en sodio y cloro y va a ser bastante pobre en potasio, mientras que el líquido intracelular va a predominar el potasio y los fosfatos y las proteínas. Hay una composición electrolítica distinta tanto en el espacio extracelular como en el intracelular, que se van a mantener gracias a la bomba de sodio y potasio. Esto se ve diferente en los primeros meses de vida, donde la mayor proporción del agua corporal se va a encontrar en el espacio intracelular. En el feto y en el recién nacido, el volumen de líquido extracelular va a ser mayor en comparación con el líquido intracelular, como se puede ver en la imagen del costado, donde se ve que en los primeros días de nacimiento el líquido intracelular es más bajo y el extracelular es un poco más alto. Y esto va a estar seguido de una expansión continua del volumen del líquido que va a ser el resultado así del crecimiento celular. Aproximadamente hasta el año de vida, este cociente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular se va a aproximar a los niveles del adulto, como se puede observar aquí en la imagen, ¿no? Que está a la derecha. Y se va a ver que el volumen extracelular va a ser aproximadamente el 20 al 25% del peso corporal y en el líquido intracelular va a ser alrededor del 30 al 40%. Y esto se ha visto que con la pubertad va a haber un aumento de masa muscular y se va a hacer que en los chicos tenga un volumen intracelular mayor que en las mujeres, aunque no hay una diferencia significativa en el volumen. También el líquido intracelular, como ya les dije, se va a dividir en ambos, tanto en el plasma como en el líquido intersticial. El agua plasmática va a ser aproximadamente el 5% del peso corporal
y el volumen sanguíneo para un hematocrito del 40%. Y esto supone alrededor del 8% del peso corporal, aunque es más alto en los recién nacidos y en los lactantes. En los recién nacidos prematuros, este va a constituir aproximadamente el 10% del peso corporal, ¿no? En plasma. Ahora, el volumen del agua plasmática va a verse alterado en diferentes situaciones. Por ejemplo, en la deshidratación, en una presencia de anemia, cuando existe policitemia o una insuficiencia cardíaca. También el líquido intersticial normalmente es alrededor del 15% del peso corporal, como se ve en la imagen, y puede aumentar de forma también en enfermedades asociadas, por ejemplo, con edemas o con una insuficiencia cardíaca, o también en una insuficiencia hepática o en un síndrome nefrótico. Se ha visto que existe un equilibrio bastante delicado entre estos líquidos, tanto en el intravascular y en el intersticial. Y el balance de las fuerzas hidrostáticas y oncóticas va a regular bastante este volumen intravascular, el cual va a resultar crítico para una adecuada perfusión tisular. Este líquido intravascular tiene una mayor concentración de albúmina que el espacio intersticial, y la fuerza oncótica resultante atrae el agua hacia el espacio intravascular. Este mantenimiento de esta gradiente va a depender de la limitada permeabilidad de la albúmina a través de los capilares. Y va a haber también una presión hidrostática en el espacio intravascular, que va a ser debida a la acción del bombeo del corazón, que va así a arrastrar los líquidos hacia afuera del espacio intravascular hacia el espacio intracelular. O sea, que va a arrastrar el líquido fuera del espacio intravascular y lo va a llevar hacia el espacio intracelular. Y así estas fuerzas van a favorecer el movimiento hacia el espacio intersticial en el extremo arterial de los capilares. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de la composición electrolítica. En la composición de los solutos tanto en el líquido intracelular y en el espacio extracelular va a ser bastante diferente. Como mencioné al principio, ya el sodio y el cloro son los cationes y los aniones que van a ser predominantemente en el líquido intracelular. Aquí estas concentraciones de sodio y cloruro en el líquido intracelular van a ser mucho más bajas. El potasio va a ser el catión más abundante en el líquido intracelular, y su concentración intracelular es aproximadamente 30 veces mayor que en el líquido extracelular. Las proteínas y los aniones orgánicos y también los fosfatos van a ser más abundantes en el líquido intracelular, y vamos a ver que va a haber acá una disparidad entre estos aniones, tanto en el líquido intracelular como en el extracelular, que va a estar determinada también por la presencia de moléculas intracelulares que no van a atravesar así la membrana celular. Entonces, hay una diferencia bastante marcada en la distribución de los cationes, tanto de sodio y potasio, que este va a ser el resultado de la bomba de sodio y potasio de la ATPasa, ¿no? Que va a utilizar la energía de la célula para extraer así el sodio de las células para introducir el potasio a las mismas. Hay una diferencia en la composición electrolítica en el líquido extracelular y el líquido intracelular que tiene es bastante importante al evaluar y tratar así los trastornos electrolíticos. La concentración sérica de un electrolito es medida clínicamente. No necesariamente va a reflejar el contenido corporal, sino que se debe al mayor volumen de líquido intracelular comparado con el líquido extracelular, y va a haber una variación así de las concentraciones de los electrolitos entre ambos compartimientos. También se ve que la concentración intracelular del potasio va a ser bastante mayor que la concentración sérica, y un desplazamiento del potasio desde el espacio intracelular puede mantener una concentración normal o incluso elevada de potasio sérico, a pesar de que existan pérdidas masivas de potasio en el espacio intracelular. Y esto se ve generalmente en la cetoacidosis diabética, en la que va a haber una situación de depresión significativa del potasio debido a este desplazamiento de transmembrana del líquido intracelular al líquido extracelular. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de ósmosis y de la presión osmótica. La ósmosis se va a referir al movimiento de agua
a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Lo que va a generar así una presión, una diferencia de presión osmótica o una fuerza necesaria para el movimiento de agua. Entonces, este proceso de ósmosis va a generar un gradiente osmótico que va a generar un desequilibrio volumétrico y una concentración semejante en todos los medios del organismo, lo que va a desfavorecer. En general, las partículas van a atravesar con dificultad la membrana plasmática y son osmóticamente activas al favorecer la creación del gradiente osmótico. En cambio, la presión osmótica, vamos a decir que es la presión que ejerce el solvente, en este caso el agua, sobre la cara de la membrana, donde hay menor concentración, hacia el compartimento de mayor concentración. Entonces vemos que las membranas que van a rodear la célula van a ser estructuras bastante complejas, que van a mantener una integridad celular y su actividad metabólica mediante intercambios tanto en el líquido extracelular. Y el agua va a cruzar así estas membranas para alcanzar un equilibrio osmótico y va a tener una distribución dependiendo del número de partículas que van a estar restringidas tanto al líquido intracelular como al espacio extracelular. Entonces, ¿acá qué tiene que ver la osmolaridad y la osmolaridad? Vemos que la osmolaridad es la solución que se va a denominar osmolaridad cuando hay una concentración que se expresa en osmoles por kilogramo de agua. A eso se llama osmolaridad, y cuando se expresa en osmoles por litro de solución se llama osmolaridad. Entonces, el número total de partículas disueltas en el agua, se ha visto que en la osmolaridad total, cada uno de los tres compartimentos es de unos 300 miliosmoles. La del plasma generalmente es alrededor de 1 miliosmol, mayor que la de los líquidos intersticiales e intracelular. Acá se ve que hay una ligera diferencia entre el plasma y el líquido intersticial, y esto va a ser debido a los efectos osmóticos en las proteínas plasmáticas, que van a mantener más o menos 20 milímetros de mercurio mayor, ¿no?, de la presión que están en los capilares o en los espacios intersticiales. Ahora, se ha visto que acá también se trabaja con tanto osmoles efectivos como osmoles inefectivos. ¿Cuáles serían los osmoles efectivos? Los osmoles efectivos van a determinar el volumen del compartimiento al que están restringidas. Por ejemplo, en este caso sería el sodio en el líquido extracelular. Y los osmoles inefectivos van a ser la concentración, va a existir una concentración igual tanto en el espacio extracelular y en el intracelular, y por tanto no tendrían alguna diferencia en el movimiento de agua. Acá, por ejemplo, tendríamos a la urea. También se ha visto que hay partículas que van a estar restringidas a un solo compartimiento dentro del volumen, ya sea el cloro, el sodio y el bicarbonato, que van a determinar el volumen del líquido extracelular, y el potasio, que en gran parte va a determinar el volumen del líquido intracelular. Entonces, el número tanto total de partículas en el líquido intracelular rara vez va a cambiar, pero esto en el cerebro puede ocurrir ciertos cambios durante los estados de deshidratación y edemas crónicos. Siguiente, por favor. Ahora, en el equilibrio osmótico, como sabemos, es un equilibrio volumétrico donde el agua se va a disponer en el mismo volumen en ambos lados de la interfase, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos tres gradientes que van a variar simultáneamente, permitiendo así alcanzar un equilibrio. Entonces vemos que en los medios isotónicos se va a producir una ósmosis, pero el movimiento de agua se va a realizar en ambos sentidos. Entonces no va a haber y no se va a generar aquí un desequilibrio volumétrico. En cambio, en los medios hipotónicos, el agua va a pasar con mayor proporción hacia el interior de la célula para intentar así diluir las proteínas. En este proceso osmótico sí va a producirse un estallido de la célula o va a producirse una hemólisis. Pero generalmente esto no ocurre gracias a la bomba de sodio y potasio, donde generalmente el potasio sale por los canales activos del sodio y que tiende a entrar, y el sodio que tiende a entrar por gradiente electroquímico, que va a estar excluido así por los canales activos. Y así el sodio entra mínimamente, ¿no?, el sodio hacia la célula,
Pero ya gracias a la ayuda de la bomba de sodio y potasio va a provocar que continuamente el poco sodio que entra al exterior va dejando hacia el interior de la célula y no va a producir este estallido de la célula o esta hemólisis. En los medios hipertónicos, el agua va a salir de la célula y va a disolverse en el soluto externo. Esto va a hacer que la célula se deshidrate hasta producirse una plasmólisis. Entonces, estos cambios van a demostrar que relativamente cualquier mínimo cambio en la concentración de los solutos no difusibles en el líquido extracelular también puede causar cambios en el volumen celular, ¿no? Siguiente, por favor. Yo voy a continuar, doctor. Yo voy a continuar hablándoles acerca de los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Pero primero tenemos que hablar de tonicidad. La tonicidad va a ser justamente la capacidad de una solución extracelular de poder mover el agua, ya sea dentro o fuera de la célula, por ósmosis. La tonicidad de una solución está relacionada justamente con su osmolaridad, que es la concentración total de todos los solutos en una solución. Y una solución, por ejemplo, o vamos a tener dos soluciones, mejor dicho, ya. Una solución con concentración de solutos bajos, ya, y una solución con concentración de solutos, o por así decirlo, varias partículas de soluto en un litro de solución, ya que sería de alta concentración. Entonces, tenemos que situarnos en el cuerpo humano, vamos a tener, por ejemplo, dos compartimentos, ¿no? El líquido o la parte intracelular y el extracelular. Entonces, vamos a hablar de que el agua va a moverse siempre de una concentración menor a un compartimento donde la concentración sea mayor. Y eso va a explicar lo que tenemos en pantalla, ¿no? Ya sea la hipertonicidad, la parte isotónica o por ejemplo, o la hipotonicidad. Entonces, es lo que les voy a explicar ahora. Cuando hablamos de líquidos isotónicos, vamos a decir que en una solución isotónica, el líquido extracelular tiene la misma osmolaridad que la célula y no habrá ningún movimiento neto de agua hacia adentro o fuera de esta, que es lo que venía explicando mi compañera anteriormente, ¿no? Entonces, cuando colocamos una célula, por ejemplo, en una solución de solutos no difusibles con una osmolaridad de 282, que es la fisiológica, en donde las células no se encogen ni se hinchan porque justamente la concentración del agua y los líquidos intra y extracelular va a ser la misma. Es como miran en imagen. Es la misma concentración. Por lo tanto, el agua no va a ir ni del extra ni del intracelular, sino va a estar en equilibrio. Entonces vamos a ver que vamos a usar líquidos isotónicos con el fin de hidratar el compartimento intravascular en situaciones de pérdidas importantes como por ejemplo deshidratación o hemorragias profusas. Y normalmente vamos a administrar entre 3 o 4 veces el volumen perdido para poder lograr una reposición en los parámetros hemodinámicos que queremos alcanzar. Entonces acá tenemos dos ejemplos claros, que serían, por ejemplo, el cloruro de sodio a 0,9%, que es el que ven en pantalla, o conocido también como suero salino, y el lactato Ringer, que son soluciones importantes en la medicina clínica porque van a poder infundirse en sangre sin dar problemas o poner en peligro el equilibrio osmótico entre los líquidos intra y extracelular. Luego tenemos los líquidos hipotónicos, que va a hacer que si el líquido extracelular tiene una menor osmolaridad que el líquido intracelular, se dice que es hipotónico y el flujo neto de agua será hacia el interior de esta. Entonces, vamos a hablar de una solución hipotónica cuando una célula tiene una menor concentración de solutos no difusibles, es decir, por ejemplo, menor a 282, en donde el agua se va a difundir hacia el interior de la célula, así como miran en la imagen, del extracelular va a llegar al intracelular y va a terminar hinchando esta célula. Entonces, lo importante viene a continuación, que el agua al ingresar en la célula va a terminar por diluir la concentración intracelular y va a terminar por concentrar el líquido extracelular hasta que ambos estén equilibrados. Y acá tenemos soluciones como por ejemplo el cloruro de sodio en una concentración menor al 0,9%, serían como soluciones hipotónicas que terminan por hinchar la célula. Entonces, la administración excesiva de estos líquidos, por ejemplo, hipotónicos puede llevar a una depresión del líquido intravascular, generando hipotensión, edema celular y daño celular, por lo que tiene que tenerse mucho cuidado con la administración de estos líquidos. Y bueno, luego tenemos a los líquidos hipertónicos, que es lo contrario al hipotónico, ¿no? Si el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el líquido intracelular, se dice que es hipertónico. Por ello, el agua saldrá de la célula a la región de mayor concentración de ese soluto.
Entonces, si colocamos también una célula en una solución hipertónica con una solución mayor de solutos no difusibles, el agua va a salir de la célula hacia el líquido extracelular y va a pasar lo mismo que pasaba en la parte hipotónica, pero al revés, ¿no? Vamos a tener que se diluye la parte extracelular y va a empezar a concentrarse el líquido intracelular hasta que pues se queden en equilibrio. Entonces acá tenemos también soluciones de cloruro de sodio mayores al 0,9% que vamos a considerar las hipertónicas, y estas soluciones son útiles, por ejemplo, para el tratamiento de intoxicación por agua, que es cuando hay una expansión hipotónica que se produce cuando hay demasiada agua en las células. Ya. Continuando con la exposición, vamos a ver las necesidades basales de líquidos. Siguiente, por favor. Vamos a ver de que las pérdidas fisiológicas de agua, sodio y potasio van a ocurrir a través de la orina y las heces. Y también se va a perder agua a través de la piel y pulmones por medio de la respiración. Entonces, los líquidos de mantenimiento van a reemplazar estas pérdidas, impidiendo la aparición de la deshidratación y el déficit, por ende, entonces el déficit de sodio y potasio. Los requerimientos de líquidos de mantenimiento van a ser calculados sobre el peso corporal, el área superficial o las calorías metabolizadas. Vamos a ver de que las necesidades en neonatos, el requerimiento de líquido en un día de vida va a ser como se aprecia en la siguiente relación. En el recién nacido pretérmino van a ser de 60 a 70 calorías por kilogramo por día. En el recién nacido a término van a ser de 70 a 80 calorías por kilogramo por día. Y en el quinto día es de 120 calorías por kilogramo por día. En el séptimo día serán 150 calorías por kilogramo por día. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el agua de mantenimiento? Vamos a ver de que hay pérdidas obligatorias diarias de agua, que van a ser medibles y no medibles. Entonces, las pérdidas medibles van a estar constituidas por orina y heces. Y las no medibles van a ser pérdidas insensibles que van a ocurrir a través de la piel, que van a ser la sudoración, y por los pulmones a través de la respiración. Y estas, si no se compensan estas pérdidas, el niño estará sediento, incómodo y finalmente va a ocurrir la deshidratación. Por tanto, el agua es un componente crucial en la fluidoterapia de mantenimiento. Nuestro objetivo principal el objetivo principal del agua de mantenimiento es aportar el agua suficiente para reemplazar estas pérdidas. Las pérdidas urinarias van a representar el 60% del total. Sin embargo, el riñón normal va a tener la capacidad de modificar estas pérdidas de agua, de modo de que el volumen diario de orina pueda variar 20 veces más. El agua de mantenimiento no necesita diluir ni concentrar la orina de forma significativa. En la siguiente tabla que se muestra es para calcular el agua de mantenimiento según el peso del paciente. En los primeros 10 kilogramos vamos a ver de que de 0 a 10 kilogramos vamos a necesitar 100 mililitros por cada kilogramo. En los segundos 10 kilogramos vamos a necesitar de los 11 a 20 kilogramos, 50 mililitros por cada kilogramo. Y a partir de 20 kilogramos vamos a necesitar 20 mililitros por cada kilogramo. Y si calculamos el agua de mantenimiento según la superficie corporal, vamos a necesitar 1500 mililitros por la superficie corporal, y según el kilogramo, si calculamos por la superficie corporal se va a emplear cuando el paciente pesa más de 12 kilogramos. Y esto va a ser por los requerimientos por kilogramo, y se va a requerir, por ejemplo, 100 mililitros por cada kilogramo. Siguiente, por favor.
Es importante recalcar que los requerimientos de mantenimiento y los requerimientos de déficit, las pérdidas insensibles de agua van a ocurrir a través de la piel como vapor de agua, no como sudor y a través del aire expirado. Y las pérdidas insensibles de agua bajo condiciones basales se van a aproximar a 30 centímetros cúbicos por kilogramo por día en lactantes y 20 centímetros cúbicos por kilogramo por día en niños y 12 centímetros cúbicos por kilogramo por día para adultos. Las pérdidas de agua urinarias van a estar condicionadas primariamente por la cantidad de desechos, que va a ser la carga de solutos, y por la cantidad de concentración de los riñones. Y las pérdidas acuosas en las heces van a estar en ausencia de diarreas, siempre y cuando estas sean pequeñas, de 10 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Siguiente, por favor. Van a haber factores que van a aumentar las necesidades de mantenimiento de agua, como van a haber factores que van a disminuir las necesidades del agua de mantenimiento. Los factores que van a aumentar las necesidades del agua de mantenimiento van a ser la fiebre, sudoración aumentada, poliuria. Tenemos también los vómitos o la succión gástrica, pérdidas intestinales. También tenemos aumento de la temperatura ambiental y estados hiperosmolares. Y los factores que van a disminuir las necesidades de agua de mantenimiento, tenemos la disminución de la función renal, la humedad aumentada del ambiente, la hipotermia y en casos de hipotiroidismo y ventilador humidificado. Siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, el siguiente. Continuando con terapia de mantenimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el objetivo primordial va a consistir en la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado. Esta terapia de mantenimiento se va a encargar de reemplazar las pérdidas diarias continuas de agua y electrolitos que van a ocurrir por procesos fisiológicos como orina, sudor, respiración y heces, que normalmente van a conservar lo que es la homeostasis. Los requerimientos de mantenimiento van a variar según el estado clínico y en el entorno del paciente, especialmente si hablamos de niños posoperatorios o hospitalizados debido a cambios en sus respuestas fisiológicas. Estos líquidos intravenosos de mantenimiento se van a usar en niños que no pueden ser alimentados por vía enteral. Ahora, esta terapia de mantenimiento en niños van a ser más altos que en los adultos. Siguiente diapositiva, por favor. Van a ser más altos que en los adultos porque, en primer lugar, la mayor tasa metabólica de los niños va a requerir un mayor gasto calórico, lo que se va a traducir con mayores requerimientos de líquidos, y también porque los niños, especialmente los bebés, tienen una relación de superficie corporal a peso mucho mayor, y esto va a traducir a una pérdida relativamente mayor de agua de la piel en comparación con lo que son los adultos. Ahora, ¿cuándo tenemos que usar esta terapia de mantenimiento? En general, los niños van a tolerar estas variaciones significativas de ingesta debido a los múltiples mecanismos que van a tener, que van a ajustar la absorción y excreción de agua y electrolitos. Entonces, los niños no necesitan recibir líquidos intravenosos simplemente porque se están controlando sus aportes en un hospital. Tiene que haber, por ejemplo, un proceso patológico que requiera un alto aporte de líquidos. Estos líquidos de mantenimiento van a ser frecuentemente necesarios en pacientes quirúrgicos, ya sea en preoperatorios como en el posoperatorio. Y sin embargo, también algunos pacientes no quirúrgicos también van a necesitar de estos líquidos. Entendiéndolo mejor con un ejemplo, por ejemplo, un adolescente al que se está manteniendo con dieta absoluta una noche antes debido a que se le va a realizar un procedimiento por la mañana, no va a requerir estos líquidos de mantenimiento porque un paciente sano a esa edad puede tolerar fácilmente el ayuno de 12 a 18 horas sin algún aporte oral. En cambio, un lactante de 6 meses en espera de una cirugía sí debe recibir estos líquidos intravenosos en las primeras 8 horas después de la comida, de su última comida. Los lactantes se van a deshidratar más rápido que los niños de más edad.
También los niños no necesitan recibir, como mencioné antes, recalcando, los niños no necesitan recibir líquidos intravenosos simplemente porque se están controlando sus aportes en un hospital. Buscando más profundamente algunos factores a considerar, encontré que, por ejemplo, los pacientes que tengan defectos congénitos en la pared abdominal, como un falocele o gastrosquisis, pueden provocar mayores pérdidas antes de la corrección quirúrgica, por lo que se debe prestar atención al equilibrio de sus líquidos y electrolitos. También los niños que van a ser hospitalizados con frecuencia van a necesitar esta elevación de líquidos debido a su enfermedad, como por ejemplo pacientes que tengan quemaduras o estados hipermetabólicos o asma o aumentos en las pérdidas intestinales que pueden tener ya necesidades más elevadas de líquidos de mantenimiento. También un ejemplo puede ser los pacientes quemados en particular, porque tienen mayores necesidades de líquidos debido a tasas metabólicas más altas. También otra cosa que encontré es de que si bien las pérdidas insensibles por ventilación pueden no representar una gran cantidad de pérdidas normales en curso, algunas condiciones que aumenten la frecuencia respiratoria como asma y neumonía pueden crear potencialmente una mayor necesidad de líquidos de mantenimiento. Entonces, siempre es importante considerar en qué casos sí y en qué casos no debemos usarlos. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. ¿De qué se van a componer estos líquidos de mantenimiento? Se van a componer de una solución de agua, glucosa, sodio y potasio. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este líquido? Una solución así va a tener principales objetivos como evitar la deshidratación, evitar los trastornos electrolíticos, evitar la cetoacidosis y evitar el catabolismo proteico. Si lo vamos viendo más detalladamente, los pacientes que van a perder agua, sodio y potasio en la orina y en las heces, además de que el agua se va a perder también a través de la piel y de los pulmones. Entonces los líquidos de mantenimiento van a reemplazar estas pérdidas, impidiendo que haya la aparición de deshidratación o déficit de sodio y de potasio. Y la glucosa de los líquidos de mantenimiento va a aportar aproximadamente un 20% de las necesidades calóricas normalmente del paciente. Entonces, ¿qué va a estar evitando? Va a evitar el desarrollo de cetoacidosis por inanición y va a disminuir la degradación de proteínas. También la terapia líquida de mantenimiento no va a aportar algunos electrolitos como son calcio, fósforo, magnesio y bicarbonato, lo cual no va a ser generalmente un problema durante unos días, a menos de que ya el paciente tenga pérdidas excesivas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fluidos, volumen y tasa de administración para líquidos de mantenimiento más efectiva en lo que son niños? En los niños y adolescentes, realizar la fluidoterapia de mantenimiento se debe realizar de la siguiente forma. Tenemos que calcular la tasa de terapia endovenosa de mantenimiento para niños usando la fórmula Holiday-Segar, que es 100 mililitros de kilogramo al día para los primeros 10 kilos de peso, 50 mililitros de kilogramo al día para los siguientes 10 kilos de peso y 20 para ya cuando nos encontremos por encima de los 20 kilos. Si se cuenta con el balance hídrico estricto, podemos calcular las pérdidas insensibles en el rango de 300 a 400 mililitros por metro al cuadrado en 24 horas más los egresos. Pero en caso que no se cuente con el balance hídrico estricto, tenemos que calcularlo con 1500 mililitros metros cuadrado al día. En el caso de que queramos usar la superficie corporal, se va a estimar con la fórmula que se ve en pantalla, que es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Y para el cálculo del volumen total a recibir en 24 horas en niños o adolescentes que ya tengan un peso mayor al percentil 91 o que presenten injuria renal aguda o enfermedad renal crónica o cáncer, se recomienda usar lo que es la superficie corporal. También se tiene que considerar que en un periodo de 24 horas los niños raramente van a necesitar más de 2.500 mililitros y las niñas raramente van a necesitar más de 2.000 de fluido. Y la rehidratación en las 24 horas va a ser 50% en las primeras 8 y el 50% restante en las otras 16 horas. El siguiente, por favor.
Ahora, cuando queremos calcular la terapia endovenosa de mantenimiento para neonatos a término, tenemos que usar su edad usando el cuadro como guía, en el cual desde el nacimiento hasta el día 1 son de 50 a 60 mililitros kilogramo día, en el día 2 de 70 a 80, en el día 3 de 80 a 100, en el día 4 de 100 a 200 y en el día 5 de 120 a 150. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que medir las concentraciones de electrolito, urea, creatinina y glucosa cuando se empiece esta terapia y basar las prescripciones subsecuentes de fluidos en los valores de glicemia y electrolitos séricos. Si hay riesgo de retención de agua asociada a secreción de no osmótica de hormona antidiurética, se tiene que considerar restringir los fluidos de 50 a 80% de las necesidades de mantenimiento y tenemos que restringir estos fluidos calculándonos en base a las pérdidas insensibles dentro del rango de 300 a 400 mililitros por metro cuadrado en 24 horas más el volumen de diuresis. Y finalmente, ya cuando se usa el área de superficie corporal para calcular las necesidades de fluidos para la fluidoterapia de mantenimiento de rutina, se tiene que estimar las pérdidas insensibles dentro de lo que es el rango de 300 también a 400 mililitros por metro cuadrado en 24 horas, más el volumen de diuresis. El siguiente, por favor. Y ya como una recomendación, cuando los niños y adolescentes necesiten terapia endovenosa de mantenimiento de rutina, se tiene que usar inicialmente lo que son cristaloides isotónicos que contengan cloruro de sodio en el rango de 131 a 154 milomoles por litro, porque esto va a disminuir el riesgo de hiponatremia en comparación con los hipotónicos. Y cuando se trata de lactantes menores, la solución a utilizar de preferencia va a ser dextrosa al 5% con cloruro de sodio al medio normal. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablarles sobre soluciones para hidratación parenteral. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de los cristaloides. Los cristaloides son soluciones que contienen agua, electrolitos y puede, en algunos casos, contener azúcares en diferentes proporciones. Y con respecto al plasma, pueden ser hipertónicos, isotónicos e hipertónicos. Su capacidad de expandir la volemia va a estar relacionada con la concentración de sodio, ya que este es uno de los principales que va a determinar el gradiente osmótico entre los compartimentos extra e intracelulares. Las soluciones de cristaloides isotónicas, que son las que mayormente se usa, como ya han comentado mis compañeras, respecto al plasma, se van a distribuir por el fluido extracelular y también presentan un alto índice de eliminación. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una tabla con los principales cristaloides que se utilizan. Como ya comenté, isotónicos en un rango de sodio de 131 a 154. Tenemos al cloruro de sodio, al lactato Ringer y algunas veces se le puede agregar a este lo que es la dextrosa al 5%. Siguiente, por favor. Estos dos cristaloides, que son los más utilizados, también se utilizan, aparte de utilizarse en la terapia de mantenimiento, se utilizan para recuperar o estabilizar a un paciente que esté en shock. Primero tenemos la solución salina normal o suero fisiológico, que es un tipo de líquido isotónico que cuando se administra va a ayudar a aumentar el volumen intravascular. Debido a que es isotónico, esta solución no se va a mover dentro o fuera de la célula, sino que se va a mantener en los vasos sanguíneos, donde se ha infundido. Esta, como pueden ver en el recuadro rosado, contiene agua, sodio y cloro, como cloruro de sodio. Y es similar en la concentración de sodio como lo que ya se encuentra en el espacio intravascular. Como ya comenté, se va a utilizar como un expansor de volumen para los pacientes con hipovolemia y también a los pacientes que están en shock
para sacarlos de este. Y tenemos al otro lado, al lado derecho, lo que es la solución de lactato Ringer, que contiene, como pueden ver, también sodio, cloro, pero también tiene potasio y calcio, que van a ser en medidas similares también a las del plasma. También es una solución isotónica que no se va a mover entre el espacio intra y extracelular, sino que se va a mantener en los vasos sanguíneos. Como ya comenté, esta también se utiliza para poder sacar al paciente del shock. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la solución polielectrolítica o solución Pizarro o solución 90. Esta, en 1980, Pizarro publica el primer trabajo sobre la hidratación endovenosa rápida con una solución con una composición muy similar a las sales de la OMS, ¿no? Y la vamos a conocer como solución Pizarro, solución polielectrolítica, que generalmente se usa, o mayormente, mejor dicho, se usa acá en nuestro país. Como pueden ver a su lado derecho, la composición es sodio 90 milimoles por litro, potasio, cloro, bicarbonato y glucosa, ¿no? El bicarbonato nos va a ayudar mucho en casos de acidosis. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a los coloides. Los coloides son partículas de alto peso molecular que van a atravesar con dificultad las membranas capilares. De esta manera van a ser capaces de aumentar la presión oncótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular. Vamos a poder tener coloides sintéticos como las gelatinas, almidones, dextranos y naturales como la albúmina. Los efectos hemodinámicos que producen los coloides son más rápidos y sostenidos que los cristaloides, precisando menos volumen que cuando se administran los cristaloides, ¿no? Pero, sin embargo, pueden tener otras complicaciones y hasta a veces pueden causar reacciones de hipersensibilidad. Ahí, como pueden ver, está el dextrano, la albúmina y la gelatina succinilada, ¿no? Que son algunos de los coloides que se pueden utilizar. Siguiente, por favor. Es la bibliografía utilizada y eso sería todo por parte de hidratación parenteral 1. Muy bien, quiero felicitar al grupo. Realmente hay una revisión muy importante que va a servir para no tener en cuenta, no solo para el curso de pediatría, en realidad es para todos los cursos líquidos y electrolitos. Curiosamente, este tema de líquidos y electrolitos se ve en los cursos de cirugía, medicina, pediatría, y sin embargo es un tópico que ustedes a la larga van a dominar muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, mucho enredo con los valores, con la forma como se manejan los electrolitos, etcétera, ¿no? Algunas observaciones. Mire, han hablado de balance hídrico estricto. La literatura acepta ese término, pero que en la práctica no se debe dar. Porque si no se hace un balance hídrico estricto, significaría que se hace un balance hídrico no estricto, es decir, no nos interesa si lo hacen bien o mal, porque al final es eso, ¿no? Entonces, en las visitas médicas muchas veces van a encontrar esta denominación, balance hídrico estricto, ¿no? Es una muy mala decisión de poner ese término. El balance hídrico es uno y debe ser bien hecho. Si ustedes indican un balance, debe de ser bien hecho, ¿no? Como se hace en UCI, como se hacen cuidados intermedios, etcétera. Lo que pasa, y eso hay que decirlo también, que muchas veces las enfermeras, por trabajar menos, cuando se les indica un balance hídrico, no lo hacen bien. Y no lo hacen bien porque también el médico no saca provecho de los datos que se les está dando ahí, ¿ya? Entonces, que quede bien claro, no existe realmente un balance hídrico estricto y otro no estricto, ¿ya?
La otra cuestión que es necesario aclarar también es lo que han hablado de las soluciones al medio normal, soluciones hipotónicas en hidratación de niños, a diferencia de los niños mayores y adolescentes. Todos los autores actuales están recomendando el uso de soluciones isotónicas al 1 normal. Una solución es isotónica cuando tiene su sodio entre 130 y 154. Hasta unos 4 años a 5 años, no todo el mundo usaba soluciones hipotónicas, es decir, al 0,45 normal. ¿Qué significaba? Con una ampolla de cloruro de sodio al 20%, ¿no? Que traía 20 centímetros. Hoy las fórmulas, como lo que han visto los grupos que han hecho prácticas conmigo, ¿no? La solución se prepara dextrosa al 5% 1000 centímetros, cloruro de sodio al 20% 40 centímetros y cloruro de potasio al 20% 10 centímetros, ¿ya? Entonces, los autores actualmente están recomendando el uso de soluciones isotónicas. Ustedes pueden leer esto, por ejemplo, en el UpToDate, incluso en las guías NICE, donde está recomendado esto, ¿ya? Sin embargo, todavía pues hay escuelas que usan soluciones hipotónicas. Siempre revisen la fecha de la literatura para poder dar un comentario al respecto. En general, una exposición muy buena. Los felicito nuevamente al grupo. Creo que valió la pena esperar hasta hoy día. Muy bien. Estamos sobre la hora. Yo creo que el siguiente grupo, por favor, para sacarle utilidad, a ver que comience a presentar su trabajo. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del seminario que corresponde a hidratación parenteral 2. En este caso, el grupo está conformado por Marta Sofía Álvarez Zulca, quien les habla, Raúl Alejandro Capi Valencia, Paola Milagros Condri Ramos, y Brigitte Kelly Colqueguante Ticona y Fanny Melanie Cosiluque. Siguiente, por favor. Primero que todo, me gustaría que se pregunten, ¿qué es lo primero que piensan cuando se les habla de rehidratación parenteral? Siguiente. Algunos estarán pensando quizás en diarreas, otros en vómitos, e incluso pueden pensar en el famoso plan ABC. Pero ahora me gustaría preguntarles otra cosa. ¿Esto es del todo correcto? Por ejemplo, el famoso plan ABC. Y aquí uno de los más grandes problemas es que no tiene una utilidad clínica que esperaríamos que tenga. ¿Por qué? Bueno, el plan ABC está diseñado para personas que no son necesariamente médicos, con el objetivo de poder reducir la mortalidad que se observa por los problemas de diarrea, más que todo en países subdesarrollados como el Perú, y dada la incidencia de enfermedades infectocontagiosas que hay en nuestro medio. Por lo tanto, al estar diseñado por un personal que no es necesariamente médico, llega a tener algunas limitaciones que también se llegan a observar en el futuro. Por lo tanto, algo que debemos dejar de hacer es dejar de asociar exclusivamente las diarreas y vómitos con hidratación parenteral. Siguiente. Primero que todo, vamos a comenzar con hidratación. De por sí es bastante normal toparnos con confusiones debido a la gran variedad de literatura que hay. Y una de las más comunes es la forma en cómo se clasifica el estado de hidratación. Acá estamos viendo dos cuadros. Ambos evalúan la escala clínica de deshidratación. Pero vamos a ver algunas cosas distintas en ambos. En el primero, si se dan cuenta, podemos ver que clasifica en 3 grados: hidratado, deshidratado leve y deshidratación moderada o severa. Por lo que esta tabla equipararía deshidratación moderada y severa como una misma. Entonces, ¿dónde quedaría lo que conocemos como nuestra deshidratación de primer grado, segundo y tercer grado? En cambio, en el segundo cuadro, vemos que sí hay una escala que podríamos comparar a nuestros grados de deshidratación que ya conocemos. Otra cosa que nos llama la atención, que considera el primer cuadro, por ejemplo, es que usa el criterio del letárgico. Ahora, ¿qué es lo primero que pensamos cuando llega un paciente letárgico que viene con antecedentes de vómitos y diarrea? Lo más probable es que pensemos que es un trastorno metabólico o con un compromiso de conciencia. Y de por sí esto ya me está llevando a dudas. Entonces, ahora miremos el segundo cuadro. Hagamos énfasis en el aspecto de taquicardia. Imaginémonos que nos llega otro paciente con taquicardia, pero en este caso, ¿y si el paciente está con fiebre o está con alguna infección, también podría darnos taquicardia? Y de por eso no significa que necesariamente esté deshidratado. Otro parámetro puede ser incluso la oliguria. Como punto final de la segunda escala, nos está mostrando que de por sí no hay una ingesta adecuada de líquidos. De acuerdo. Pero ¿cómo yo puedo evaluar una oliguria cuando estoy en una emergencia o un trauma shock?
Normalmente tendría que esperar por lo menos unas 2 o 3 horas para que el niño miccione y de acuerdo a eso poder calcular su volumen kilo-hora. Pero a veces nosotros no tenemos ese tiempo para esperar y determinar el estadio correctamente. Y como estos vamos a tener muchos más ejemplos. Veremos cuadros donde se trata la gravedad de la diarrea por su duración, que incluso pueden llegarse a ser poco útiles. ¿Por qué? Porque dependiendo de la etiología de la enfermedad, esto puede variar. Un ejemplo puede ser el cólera, con cuadros en el cual un niño puede entrar a un shock hipovolémico en una sola deposición. En este caso, ¿en dónde queda esa relación duración de diarrea-gravedad? Por lo tanto, estamos viendo que son parámetros que de por sí no son realmente útiles. Además, dependen mucho del momento en el que el paciente en que tenemos al paciente frente a nosotros. Entonces, dicho todo esto, dependiendo de la literatura, vamos a encontrar cuadros donde tenemos 20 parámetros para clasificar deshidratación. Pero en la práctica esto no se va a poder hacer del todo. Entonces, para repetir esto, todas estas confusiones normalmente suelen surgir en base de que normalmente se asocia deshidratación a la diarrea y el vómito exclusivamente. Y por lo tanto lo relacionan como un sinónimo a hidratación parenteral, ya que la gran cantidad de literatura a veces tiene diferentes enfoques, pero a veces esto llega a confundirnos mucho más. Siguiente, por favor. El cuadro que tenemos acá viene a ser criterios clínicos de deshidratación. Ya hago énfasis en clínicos. ¿Por qué? Lo que vamos a observar es un esquema por autoría del doctor Javier Gutiérrez Morales, que nos va a permitir evaluar rápidamente lo que van a ser los parámetros clínicos de deshidratación, pero todo esto de manera clínica. Por lo tanto, nos va a permitir establecer estados. Primero que todo, vamos a evaluar lo que va a ser el tono ocular. Esta evaluación la podemos hacer ya sea con el dedo pulgar de la misma mano, haciendo una leve presión en el ojo, y este primer criterio, como consejo, se promueve practicarlo en todo paciente que veamos, ya sea niño, adulto, hidratado o deshidratado, para que vayamos formándonos más o menos. Después tenemos lo que van a ser las mucosas orales. En este caso vamos a evaluar si están húmedas, secas o semisecas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta también que en este caso la madre puede darle al niño agua o sales incluso, lo cual podría llegar a confundirnos sobre las características de estas, así que es algo a tener en cuenta. Después tenemos el signo de pliego. En este caso, se sugiere principalmente buscarlo en la cara anterior del tórax, en la línea media clavicular o en la cara anterior del muslo, en su tercio medio. Porque en niños que son normalmente gorditos, a veces va a ser bastante difícil buscar el signo de pliegue en el abdomen. También tenemos el llene capilar. Este valor más que todo va a ser sencillo de evaluar, pero los parámetros que estamos viendo en el cuadro van a ser una guía especialmente para evaluar la severidad y el estado del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, la combinación de todos estos signos van a darnos el grado de deshidratación del paciente. En este cuadro, por autoría del mismo doctor, vamos a ver que se divide en 6 estados. Primero que todo, sobrehidratado. Podemos encontrar al paciente con edema palpebral, quemosis, o en casos severos incluso podemos encontrar lo que va a ser insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón, sobre todo cuando la causa va a ser iatrogénica. Después tenemos el estadio normal. El que le sigue es el deshidratado de primer grado. En este caso va a ser el anamnésico. ¿A qué nos referimos? Que no va a haber signos, pero van a haber antecedentes de vómitos y diarrea. La mamá va a venir y nos va a decir, por ejemplo, que ayer el niño se fue a comer con su padre y al día siguiente al niño aparentemente algo le ha caído mal y está que vomita y vomita. Hay que repetir esto, es anamnesis, o sea, no tenemos signos, simplemente antecedentes, historia. Después tenemos el deshidratado de segundo grado. En este caso va a ser cuando encontramos un signo o más, por lo menos un signo, ya sea tono ocular alterado, signo de pliegue, etc. Después tenemos el deshidratado de tercer grado. Este va a incluir los signos de deshidratación que van a ser más severos, o sea, nos vamos a ir a lo más grave que podemos encontrar. Y por último tenemos lo que va a ser el shock. Acá vamos a encontrar signos de deshidratación más marcados, compromiso de vitales, trastorno de conciencia. Entonces, esto es lo que vamos a ver como base normalmente en lo que van a ser estados de hidratación, dando lugar a lo que van a ser métodos de hidratación. Siguiente, por favor. Estos se van a dividir primero en lo que va a ser el método Holly-Segar, después el método kilo, centímetro cc por kilo, y por último la superficie corporal. Siguiente. En el cuadro que estamos viendo primero que todo tenemos dos cosas. A la izquierda vamos a ver requerimientos y a la derecha va a ser las pérdidas o los déficits en un paciente deshidratado. Primero que todo, vamos a ver que se va a dividir en 3 casos. Si nuestro paciente pediátrico pesa de 0 a 10 kilos, vamos a dar como requerimientos 100 mililitros kilogramo por día. Si este pesa 10 a 20 kilos, vamos a dar 1000 mililitros más 50 mililitros por cada kilogramo que se excede a los 10 primeros. Y ahora, en el tercer caso, si el paciente pesa 20 a 30,
deberíamos dar 1500 mililitros más 20 mililitros por kilo por cada kilogramo que exceda los primeros 20 kilos hasta un máximo de 2400. Y en el otro lado tenemos lo que van a ser las pérdidas. En este caso es un cálculo que se está estimando que si en un paciente de primer grado vamos a tener un 5% de pérdida en lo que es en el peso del volumen corporal, en el segundo grado un 10 y en el tercero un 15, dando un lugar a que hay una equivalencia entre, por ejemplo, si es primer grado, 5 cc cada 100 gramos, dando más que todo, si lo pasamos a kilos, va a ser 50 cc por kilo. Entonces, vamos a tener otro problema aquí. Teóricamente, esto es sencillo de realizar, ya que, pero el problema surge cuando supongamos que nos llega un paciente, pero nosotros no sabemos cuánto pesaba el niño el día de ayer, o cuánto perdió. O en el caso que le preguntamos a la madre, tampoco va a poder decirnos un dato exacto. Y esto podría llegar a información errónea. Por lo tanto, podemos, por decir, sobrehidratar al paciente y provocar las alteraciones que hemos visto en el primer cuadro que hemos visto. Entonces, este método de por sí no es tan fiable de por sí también porque requiere bastantes cálculos. Siguiente, por favor. Uno de los métodos un poco más sencillos de realizar podría ser la hidratación por kilogramo centímetro. Bueno, consideraciones que hay que tener también en este método sería que este método también sirve para cualquier grupo etario, excepto lactantes, pero otro de los problemas va a ser es que no cubre las necesidades en una enfermedad aguda o un cuadro agudo. Siguiente, por favor. Bueno, este es un método, el método kilo, centímetro, cc, kilogramo, es el método más recomendable, ya que es mucho más fácil primero de aprender y de aplicar. Primero hay que partir de los requerimientos. Los requerimientos siempre van a ser 100 cc, ya sea el paciente se encuentre normal, primer grado, segundo grado o tercer grado. Después tenemos lo que van a ser las pérdidas. En este caso, un paciente normal no tiene que haber pérdidas porque supuestamente se encuentra hidratado. Pero en caso de que el paciente se encuentre en primer estadio, tendríamos que las pérdidas serían aproximadamente 50 cc por kilo, 80 cc por kilo y 100 cc por kilo, dando un total a administrar. En este caso, en un paciente normal, solo 100, primer grado 150, segundo grado 180 y tercer grado 200. Entonces, más que todo para recapitular, en este cuadro nos va a servir más que todo para plantearnos fácilmente si yo quiero dar requerimiento más pérdidas, en este caso hablando de una hidratación lenta, sabiendo que esto significa rehidratar al paciente en 24 horas, que vamos a ver más adelante, pero también nos va a servir para hidratar rápidamente. Hay que, más que todo, mencionar dos aclaraciones ahorita mismo. Los métodos lentos me van a servir para cualquier estadio, excepto shock, y la hidratación rápida me va a servir especialmente para deshidratados clínicos, segundo, tercer grado y shock. Y su tiempo va a valer entre 3 a 6 horas. Siguiente, por favor. Ya, perdón. Ya, ahora lo que es superficie corporal. Primero, este método se va a usar en pacientes que pesen más de 12 kilogramos. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que esta fórmula se va a sacar en base al promedio de superficie corporal que tenga. Por eso hay que tener en cuenta la fórmula, que va a ser peso por 4 dividido entre 90 más peso. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular. Los valores que ven en esta tabla es el equivalente a un metro, a un metro de superficie, un metro cuadrado de superficie corporal. Por lo tanto, si tenemos que, dependiendo que si es que nuestra superficie corporal es menor a 1, prácticamente sería hacer una regla de 3 con los valores que están en la tabla. Entonces, este esquema va a ser idéntico. Los requerimientos siempre van a ser 150 cc, 1500 cc en todo niño que pese más de 12 kilogramos. Y las pérdidas van a variar en este caso. En un primer grado de deshidratación van a ser 500 cc, en un segundo grado 1000 cc y en un tercer grado 1500 cc, dando un total a administrar de 1500, 2000, 2500 y 3000. Ahora vamos a aplicar estos cuadros más que todo en ejemplos prácticos, pero primero tenemos que desarrollar lo que va a ser hidratación lenta y hidratación rápida. Así que bueno, continúa mi compañero. Bueno, doctor y compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con la hidratación lenta. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo mencionaron, pero siempre es importante recordar de que para hablar de hidratación lenta, si bien es cierto, en la actualidad, las pautas de rehidratación lenta se han sustituido por las pautas de rehidratación rápida, porque la mayoría considera de que la hidratación rápida va a permitir compensar mucho más rápido las pérdidas, es decir, en pocas horas,
También para poder restaurar aún más rápido la volemia y así permitir la recuperación más rápida del paciente. Pero sin embargo, esto puede conllevar a problemas o trastornos hidroelectrolíticos. Por eso es importante hacer énfasis en la hidratación lenta. Para ello, tenemos que recordar de que vamos a encontrar tanto criterios clínicos de deshidratación, como su nombre dice, clínicos. Entonces nos vamos a basar en el examen físico en 4 parámetros fundamentales, que es el tono ocular, las mucosas orales, el signo del pliegue, el higiene capilar, para poder determinar el grado de deshidratación. Otro cuadro también que nos va a ayudar es el estado de hidratación, para ver si el paciente, por ejemplo, está sobrehidratado, o el paciente esté normal o hidratado, o se encuentre en un grado de deshidratación de primero, de segundo o de tercer grado, o incluso se encuentre en shock. Pero para la hidratación lenta nosotros nos vamos a basar principalmente en un paciente que va desde un estado normal hasta un estado de deshidratación de tercer grado. Siguiente. Bueno, ya basándonos netamente en la hidratación lenta, tenemos que considerar aspectos fundamentales. Por ejemplo, este tipo de hidratación vamos a suministrarlo, vamos a suministrar el volumen o administrar el volumen en 24 horas con un volumen constante. Otro aspecto es de que vamos a considerar tanto requerimientos como pérdidas. Y bueno, como ya lo dije anteriormente, vamos a utilizarlo en pacientes que van a estar hidratados o normales, hasta pacientes que se encuentren en un tercer grado de hidratación. Para ello, las soluciones más comunes que vamos a utilizar son, por ejemplo, la primera, que es la dextrosa al 5%, más el cloruro de sodio al 20%, más cloruro de potasio al 20%. En sí, los volúmenes pueden variar, por eso, pero en general vamos a administrar en dextrosa al 5%, 1000 centímetros cúbicos, cloruro de sodio al 20%, 40 centímetros cúbicos, y cloruro de potasio al 20%, 10 centímetros cúbicos. Como les dije, esto puede variar y esto fundamentalmente va a ser de acuerdo al tipo de paciente o al paciente en que nos encontremos. Por ejemplo, si viene un paciente con hipo o con hiperpotasemia, entonces vamos a tener que variar el cloruro de potasio. Bueno, también vamos a utilizar el cloruro de sodio, pero esto más que todo es para poder tratar casos de shock. En casos de shock, que lo van a hablar posteriormente, van a tratar posteriormente, vamos a utilizar más que todo lo que son los cristaloides, que son el suero fisiológico o cloruro de sodio al 0,9% y la solución de Hartmann. También es muy importante considerar en las soluciones cuánto de miliequivalentes de sodio tienen. Por ejemplo, acá vamos a utilizar, en el suero fisiológico vamos a utilizar el sodio con 154 miliequivalentes. Siguiente. Bueno, más que todo para ya basarnos en la hidratación lenta y cómo actuar frente a un paciente, vamos a tener dos cuadros. En el primero vamos a ver los requerimientos según kilo y abajo vemos el cuadro de requerimientos según superficie corporal. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuándo utilizamos los requerimientos según kilo o según superficie corporal? Esto va a ser de acuerdo a al peso de nuestra paciente. Esto más que todo es para recordar. Y bueno, aquí la fórmula. Siguiente. Y este cuadro más que todo es un resumen
para ver, por ejemplo, en pacientes hidratados o normales y pacientes deshidratados de primer grado, vamos a administrar el volumen en 24 horas, en un volumen constante. Pero en pacientes que estén deshidratados de segundo a tercer grado, vamos a utilizar, por ejemplo, del volumen total, el 50% lo vamos a administrar en 8 horas y el volumen restante, o sea, el otro 50%, vamos a administrarlo en 16 horas. Esa es la diferencia. Siguiente. Ahora, ¿cómo actuar si, por ejemplo, nos encontramos frente a un paciente que tenga signos de deshidratación, que venga ya sea por emergencia o en nuestra consulta? Primero tenemos que establecer el estado de hidratación. Como les mostré en los cuadros anteriores, primero determinar el estado de hidratación. Posteriormente, de acuerdo al peso de nuestro paciente, determinar si vamos a administrar por kilo o por metro cuadrado. Y tercero, ver qué tipo de hidratación le vamos a dar. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una hidratación lenta o rápida. Y una vez ya establecido el diagnóstico y el estadio de hidratación en el grado en que se encuentre, vamos a decidir cómo vamos a hidratar. Siguiente. Bueno, aquí unos ejercicios para que más o menos entendamos bien en la práctica. Por ejemplo, si tenemos una niña de 8 kilos que se encuentra deshidratada de tercer grado, entonces primero tenemos que ver el peso. Es menor de 12 kilos. Se encuentra deshidratada de tercer grado. Entonces nos vamos al cuadro por requerimientos por kilo. Nos ubicamos en tercer grado. Y como dije, en la hidratación lenta consideramos requerimientos y pérdidas. Entonces vamos a considerar 100 de requerimientos más 100 de pérdidas, que sería 200. Entonces 200 multiplicamos por 8, que son los kilos de nuestra paciente. Entonces tendríamos que administrar 1600 centímetros cúbicos. Pero para recordar, como les mostré en cuadro anterior, en pacientes deshidratados de segundo y tercer grado, vamos a administrar el volumen en dos partes. Es decir, la primera parte, o sea, el primer 50% del volumen en 8 horas y lo restante del 50% en 16 horas. Siguiente. Y bueno, en caso de que tengamos, por ejemplo, un paciente de 20 kilos, es decir, más de 12 kilos, y que esté hidratado, entonces como tenemos un paciente que está sobrepasando los 12 kilos, entonces trabajamos con superficie corporal. Y nos dice también de que el paciente esté hidratado. Entonces, solamente consideraríamos requerimientos, que sería 1500, y obviamente las pérdidas serían nada. Entonces, para determinar el volumen, consideramos en general 1500 centímetros cúbicos. Y bueno, para hallar ya como nuestro paciente sobrepasa los 12 kilos, entonces determinamos la superficie corporal, que esta es la fórmula: peso por 4 sobre 90 más peso. Realizando los cálculos, obtenemos 0.72. Entonces 0.72 vamos a multiplicar al volumen según los requerimientos. Y de acuerdo a ello, nos saldría 1080 centímetros cúbicos en 24 horas por tratarse de un paciente hidratado. Siguiente. Y bueno, aquí más que todo ya basándonos en los signos de deshidratación, por ejemplo, podríamos estar frente a un niño de 9 años con hipotonía ocular 2 cruces sobre 4. Encontramos también el signo de pliegue en el abdomen y las mucosas orales van a estar semisecas, con un llene capilar mayor de 5 segundos y una temperatura rectal de 35.8. También tiene vómitos y diarrea hace 3 días. Entonces,
Aquí lo que nos llama la atención principalmente va a ser el IN capilar, que está mayor de 2 segundos, y también la temperatura rectal, que está disminuida. Entonces, lo primero que vemos acá es de que probablemente, lo más probable es que este paciente esté cursando con hipotermia. Entonces, al ver que está cursando con hipotermia, entonces podríamos considerar de que este paciente también esté cursando con shock por el IN capilar y más que todo por la temperatura que está disminuida. Entonces, lo más importante para poder determinar el shock son estos dos aspectos. Entonces, si estamos frente a un paciente que está en shock, vamos a utilizar, como lo dije anteriormente, lo más común es utilizar suero fisiológico o cloruro de sodio al 0,9%. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, para kilo, vamos a encontrar de 20 a 30 de volumen, centímetros cúbicos de volumen. Entonces, lo más preferible siempre es utilizar los valores mínimos, aunque también hay controversias en cuanto a esto. Entonces, si utilizamos el volumen, el límite inferior, que sería 20, de acuerdo al peso, multiplicaríamos por 9 y serían 180 centímetros cúbicos. Eso administramos en una primera instancia frente a un paciente con shock. Luego, se supone que con esto tendríamos que estabilizarlo al paciente y tendría que salir del shock y tendría que pasar ya a un grado de deshidratación de 3er grado. Entonces, ¿cómo continuamos? Porque no podemos dejarlo ahí al paciente, entonces tenemos que seguir hidratándolo porque todavía se encuentra deshidratado. Entonces, ahí recién, como se encuentra en deshidratación de 3er grado, tendríamos que administrar dextrosa al 5%, 1000 centímetros cúbicos, más cloruro de sodio al 20%, 40 centímetros cúbicos, más cloruro de potasio al 20%, 10 centímetros cúbicos. Como es un paciente que va a estar en grado 3, entonces vamos a dividirlo 50-50%. Entonces sería 900 centímetros cúbicos en las primeras 8 horas y los otros 900 centímetros cúbicos en las siguientes 16 horas. Siguiente. Y bueno, por último, en caso de que se tratase de un niño de 10 kilos que ya nos llega con shock hipovolémico y tiene el antecedente, o bueno, nos indican de que no ha salido en shock, o sea, se le han tratado de estabilizar y sigue en shock, no ha salido en shock en 2 oportunidades y tiene vómitos y diarreas hace 2 días. Entonces, primero siempre tenemos que considerar, ante un paciente con shock, tenemos que administrar cloruro de sodio al 0,9% a chorro. En caso de que no podamos sacarlo del shock, también tendríamos que continuar con cloruro de sodio al 0,9%, también a chorro. Y aquí tendríamos que ver si colocar a 200 o a 300. Y en tercera instancia, tenemos que considerar también administrar cloruro de sodio al 0,9% a chorro. Y aquí ya podemos utilizar el valor mínimo, es decir, 200 centímetros cúbicos. Y en caso de que ya logremos estabilizarlo, por así decirlo, a nuestro paciente, es decir, lo saquemos del shock, ya pasaría a un grado de deshidratación. Entonces ahí tendríamos que administrar dextrosa, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Y en caso de que no salga del shock, que no es tan común, y esto más que todo va a ocurrir en procedimientos quirúrgicos o cuando un paciente está en sala de operaciones, entonces podríamos optar por administrar sangre o plasma, 10 centímetros cúbicos por kilo,
Y en el peor de los casos, si aún se encuentra en shock nuestro paciente, tendríamos que administrar albúmina 1 gramo por kilo de peso. Y eso es todo en cuanto a hidratación lenta. Bien, continuando, vamos a hablar sobre la hidratación rápida. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer un recuento rápido sobre las diferencias, ¿no? de hidratación lenta e hidratación rápida. Entonces vamos a ver que la hidratación lenta es para pacientes, ¿no? Desde que estén hidratados normal hasta deshidratación de 3 grado, mientras que la hidratación rápida es solo para pacientes, ¿no? Con deshidratación clínica, es decir, de segundo, de 3 grado, con 1 o más signos, ¿no? de deshidratación. Otra diferencia es de que en la hidratación lenta, como mi compañera mencionó, se usa requerimientos más pérdidas, mientras que en la hidratación rápida solo vamos a trabajar con pérdidas, y eso es muy importante, ¿no? Recordar bueno, posteriormente. Otra diferencia es que en la hidratación lenta es en 24 horas y en esta va a ser en un promedio de 3 a 6 horas, y esto va a depender, ¿no? del esquema que vamos a ver posteriormente. Luego, en la hidratación lenta, cualquier paciente que lo necesite se puede, ¿no? hidratar mediante este método, pero para la hidratación rápida generalmente es, ¿no? para cuadros agudos, diarrea más vómitos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ya habíamos visto anteriormente cómo es que se estaba manejando el shock, ¿no? Con cristaloides y posteriormente dextrosa en 24 horas. Ahora vamos a ver otro tipo de manejo de shock. Bueno, claro, en este manejo, va a ser más para deshidratación grave a shock, ¿no? Y también para diarreas. Bueno, que tengan deshidratación grave. Ahora, en la guía, acá tenemos un cuadrito donde vamos a ver una forma, ¿no? de clasificación de deshidratación, que es muy diferente, ¿no? a la que conocemos, que generalmente es deshidratación de primero, segundo y tercer grado. Entonces, de acuerdo al consenso de Bogotá y al esquema que está en las guías de la IEPI, Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, que fue aprobada por la OPS en el año 2012, se consideró, ¿no? esta escala que les estoy mostrando. En el de primer grado, bueno, primero estaba deshidratación con clínica, luego signos graves de deshidratación y luego deshidratación grave, donde incluye, ¿no? shock. Entonces, esta escala, muy similar a la que estamos viendo, también estuvo, ¿no? descrita en los años 90 aproximadamente por también literatura mexicana. Pero en este caso describían a la deshidratación o los calificaban en 3 casos: signos con deshidratación marcada y shock hipovolémico. Entonces, como vemos, es diferente, ¿no? a lo que conocemos. Entonces, es muy importante, esto es para darnos cuenta que es muy importante tener en cuenta, ¿no? la fuente bibliográfica para poder entender, ¿no? qué es lo que estamos manejando, porque aquí en el segundo grado ya estarían manejando signos graves con signos graves de deshidratación, y en el de segundo grado es diferente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ya, bueno, ¿qué nos dice este esquema? Este esquema nos va a decir de que se va a usar solución Hartmann, que trae 130 mil equivalentes de sodio, y nos indica, ¿no? que en lactantes, es decir, menores de 12 meses, se le va a dar esta solución Hartmann 30 cc en 1 hora por kilo, y luego 70 cc por kilo en 5 horas, ¿no? En las 5 horas posteriores. Entonces, si yo sumo en total, tengo 100 cc, que si recordamos es el valor de pérdidas, ¿no? en la deshidratación de tercer grado. Y todo esto 100 cc sería en 6 horas. En mayores de 1 año, que generalmente son quienes pesan, ¿no? más de 10 kilos aproximadamente, se decía de que 30 cc por kilo en 30 minutos, 70
cc por kilo en 2.5 horas, 2 horas y media. Como vemos, también vamos a sumar, son 100 cc en 3 horas. Entonces, es por eso que decimos de que el promedio en la deshidratación rápida es de 3 a 6 horas, ¿no? Ese sería el promedio. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en el Perú, esta guía de la IEPI se decide implementar, ¿no? Pero en el año 2017, posteriormente. Y posteriormente, en febrero del 2018, también se implementa en el Seguro Social, en el Salud. Pero ellos hablan, ¿no? Del extracto Ringer, o sea, solución Hartmann. Pero ¿qué pasa? Que en el Perú no existe, no había esta. En el Perú no había esta solución. Entonces se decide posteriormente corregirlo y mencionar, hacer un equivalente, ¿no? De solución Hartmann con solución Pizarro. Entonces se recomendó el mismo esquema, pero obviamente ya solución Pizarro, ¿no? Que es la solución polielectrolítica en el Perú, y esa sí la tenemos. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el sodio en ambas soluciones es diferente, porque en la solución Pizarro son 90 y en el milequivalentes y en la solución Hartmann es 130, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. No es lo mismo, no debería ser, ¿no? Haber esa equivalencia. Ahora, también, siguiente, por favor, vamos a tener otro problema. ¿Qué pasa? Que esto solo me está diciendo menores de 12 y mayores de 12. Como nosotros sabemos, el punto de corte es 10, 12 kilogramos. Entonces, ¿cómo vamos a hidratar a un niño de más de 12 kilos, ¿no? De 15, de 30, ¿cómo lo hidratamos? Debería ser igual, debería ser lo mismo. Entonces, vemos que no es igual, ¿no? Generalmente se usa la superficie corporal, ¿no? En metro cuadrado. Entonces, acá tenemos en el lado derecho un esquema que ha sido realizado y sugerido por el doctor Gutiérrez, donde se va a trabajar, ¿no? Con la superficie corporal. Y vemos de que ya podemos hacer el manejo, ¿no? En niños mayores de 12 kilos. En este esquema nos dice de que 500 cc por metro cuadrado es en la primera media hora y 1000 cc por metro cuadrado en las 2 horas y media posteriores. Este esquema tiene una explicación. La explicación es de que, como hemos visto en el anterior esquema, son 30 y 70, ¿no? Que hacen un total de 100. Entonces, vemos de que el 30 cc es prácticamente el 30%, ¿no? Aproximadamente el 30% del 100, es decir, un tercio del 100. Entonces, nosotros según las equivalencias, vamos a llevar, ¿no? El método por kilo a la superficie corporal, y vemos de que en una deshidratación de tercer grado el requerimiento es de 1500, ¿no? En cuanto a superficie corporal, y la tercera parte sería 500. Entonces esta se va, ¿no? En la primera media hora, y los 2 tercios posteriores, que serían 1000, los 1000 restantes se pondrían, se administrarían, ¿no? En las 2 horas y media posteriores. Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender más claramente este tipo de esquema, vamos a ver ejemplos. Siguiente, por favor. Ya. Bien, entonces acá tenemos 2 ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, y esto como en un cuadro comparativo para también, ¿no? Aplicarlo en los dos. En la primera es hidratación por kilogramo, y en la segunda es hidratación por metro cuadrado, es decir, superficie corporal. Entonces en la primera es un niño en shock que pesa 8 kilogramos. Y vamos a hidratarlo, ¿no? Con solución Hartmann, que en este caso, según este esquema, va a ser, ¿no? Equivalente a la solución Pizarro. Entonces, 8 kilos. Sabemos de que el volumen de pérdidas es 100 cc. En hidratación rápida siempre tenemos que solo trabajar con pérdidas. Entonces 100 cc por 8 kilos serían 800 cc. Y estos 800 cc lo vamos a dividir en 2. 400 en la primera hora y 400 en las siguientes 2 horas. Entonces nuestra indicación completa sería solución Pizarro, 400 cc en 1 hora. Y tenemos que hacer, ¿no? También el cálculo del goteo, que es el volumen entre 3, el volumen entre 3 por el número de horas. Entonces, en este caso ya 133 gotas por minuto, y los 400 cc
en 2 horas. Doctora, una interrupción. Sí, Está usted con cálculos equivocados, ¿ya? Si está sí, trabajando con la doctor. solución Harman en shock, no es 30 por 8, 240, ¿ya? Usted está acá manejando una solución Pizarro con un segundo esquema, ¿ya? No lo tomen, por favor, no tomen en cuenta estos ejercicios, están mal hechos, ¿ya? Ah, Sí. y repito al grupo que la exposición termina 3:15, por favor, tienen 8 minutos para terminar. Sí, pueden poner anterior, por favor, que se han saltado las diapositivas. Una más, anterior. No hay, doctor. No está. Bueno, Ya, ya, siga nomás, posterior. doctora. Ya, Omita usted sí, el ejemplo, por favor. sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de esquema, que es un esquema en pacientes deshidratados de segundo, tercero y tercer grado de solución Pizarro. Y también vamos a usar, ¿no?, el suero de solución Pizarro. Entonces acá tenemos la equivalencia cuando es por kilogramo, ¿no? Es decir, en lactantes menores de 10 a 12 kilos. En este tipo de esquema, el tiempo total van a ser 4 horas. El 100% del volumen se va a dar en 4 horas. Si es que es de segundo grado o de segundo y tercer grado, son 80 cc por kilo. Si es que es de tercer grado, son 100 cc por kilo. Ahora, esto podemos llevarlo, ¿no?, a equivalencias en cuanto a superficie corporal, es decir, para niños que pesan de 10 a 12 kilos, ¿no? Bueno, más de 10 a 12 kilos más. Entonces tenemos acá también las pérdidas, si es que es de segundo o de segundo y tercer grado, es 1000 cc por metro cuadrado, y si es que es de tercer grado, la deshidratación de tercer grado es 1500 cc por metro cuadrado. Siguiente, por favor. Ya, bueno, estos ejemplos están bien. Acá vemos también otra vez 2 ejemplos. En el primero se usa, ¿no?, el método de por kilogramo, y en el segundo por superficie corporal, ¿no?, por metro cuadrado. Entonces, si es que es un niño de 6 kilogramos, tenemos 80 por 6 kilogramos, que serían 480 cc, y como son 4 horas, estas se las administra en 4 horas, ¿no? Entonces, solución Pizarro, 480 cc en 4 horas. Y con el posterior goteo, ¿no? El goteo, el cálculo de goteo. Y al costado tenemos un niño de 30 kilos, ¿no? Y aquí más de 12. Y aquí es donde primero se tiene que sacar, ¿no?, la superficie corporal promedio, que es peso por 4 sobre 90 más peso. En este caso es 120 sobre 120, saldría 1 de superficie corporal promedio, entonces 1500, que es el valor de pérdidas por un metro, ¿no?, que es igual a 1500. Entonces la indicación sería solución Pizarro, 1500 en 4 horas, ¿no? Y el goteo de 125 gotas por minuto. Siguiente, por favor. Tienen 4 minutos para terminar la exposición, por favor. Bueno, continuando rápidamente con la exposición, bueno, vamos a ver las nuevas tendencias en hidratación parenteral, recordando, ¿no?, que es kilo por superficie corporal, dicho monto, y de shock igualmente tratar de utilizar los valores de 20 en el caso del kilo y 300 en el caso de superficie corporal. Bueno, tenemos las dos tablas. Obviamente, como estamos hablando de hidratación rápida, solamente hablamos de segundo y tercer grado de deshidratación, separando el primero por kilo y por superficie corporal. Vemos que cada uno tiene 4 esquemas. El primero usa suero fisiológico 20 cc por kilo, y cloro de suero igual, suero fisiológico 80 cc en el caso de segundo grado de deshidratación. Luego usamos suero fisiológico con solución Pizarro. La tercera, suero fisiológico con suero fisiológico más cloruro de potasio. Y la cuarta, suero fisiológico más, bueno, el suero fisiológico con destroza al 33%, 4 ampollas, y cloruro de potasio el 20%, 10 cc. Técnicamente se parece mucho en cuanto a lo que acabo de mencionar. Lo que varía es si es que es segundo o tercer grado de deshidratación, y si es que voy a utilizar kilo o superficie corporal. Ahora, en cuanto a los ejercicios, vamos a hacer rápidamente, que ya lo van a poder ver con más calma porque he hecho de cada uno,
pero en el caso de que trabajemos, nos diga niño de 9 kilos con deshidratación, primero tengo que ver qué grado de deshidratación es. Ya me dice que es segundo. Trabajo entonces con esta tabla. Luego veo si es que tengo que utilizar por kilo o por superficie corporal. El niño pesa 9 kilos, por lo tanto uso el método del kilo. En este caso voy a usar el primer esquema y se colocaría suero fisiológico. Como es segundo grado de deshidratación y por kilo, utilizaría 80 cc, multiplico 80 por 9 y me va a salir 180 en una hora. En gotas sería 60 gotas por minuto. Y también suero fisiológico, pero aquí igual, utilizaría, lo multiplicaría, pero restaría en la dosis inicial. Que sería 180 y me saldría 540 cc en 3 horas, que aproximadamente son de 2 a 4 horas, pero 3 horas en promedio. Igualmente vemos aquí un ejemplo con el segundo esquema, con el tercer esquema, con el cuarto esquema. En el caso de que el niño pese más de 12 kilos, uso el de superficie corporal, ejemplo con el primer esquema, con el segundo esquema, tercer esquema y cuarto esquema. En el caso de que me den pacientes con tercer grado de deshidratación, igual uso ya no 80 cc, sino usaría 100 cc. Si es que pesa menos de 12, pero si pesa más de 12, uso el de superficie corporal, que ya para segundo grado uso 1000 cc por metro cuadrado o para tercer grado 1500 cc por metro cuadrado. Bueno, en este caso, como es tercero, solo 1500. Y ejemplo aquí igual, de la segunda forma, también con solución Pizarro, tercer esquema, cuarto esquema, que en este caso, como el niño pesa 12 kilos, sabemos que entre 10 a 12 kilos puedo utilizar kilos o superficie corporal, pero se recomienda el de superficie corporal porque es un poco menos el volumen, hasta se podría decir de un 40%, y con el primer esquema de superficie corporal, porque nuestro niño pesa 15 kilos, con el segundo esquema, tercer esquema y cuarto esquema. Todo dependiendo de cuál voy a usar y el grado de deshidratación y el peso del niño. Muy bien, hasta ahí nada más, doctores, por favor. Va a disculpar la última la expositora, los dos últimos. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido porque ya viene otro docente, ¿ya? Mire, yo quiero, sí, quiero felicitar, ¿sí? El doctor Dante va a entrar en 15 minutos, doctor. Quizá podríamos aprovechar. Ya. Entonces, siga nomás, doctora, siga. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la hidratación en casos especiales, principalmente desnutrición. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para vamos a tener en cuenta que la primera indicación va a ser el tratamiento por vía oral o enteral, ¿no? Después ya vamos, si estas vías están contraindicadas o no es posible dar por estas vías, recién vamos a considerar la vía intravenosa. Entonces, para el tratamiento, para la deshidratación sin shock, va a ser por una vía oral enteral. Si el paciente va a estar deshidratado y la vía oral no va a estar contraindicada, nuestra primera opción, como ya había mencionado, va a ser la vía oral enteral o a través de una sonda nasogástrica bajo una supervisión estrecha, y además esta es importante tener en cuenta que esta tiene que ser mucho más lenta que en un paciente que está bien nutrido, porque... siguiente, por favor. El tipo de solución de rehidratación oral o enteral, nosotros en casos de desnutrición, la OMS nos ha indicado que nosotros debemos dar la solución Resomal. Esta va a ser estas son sales de rehidratación con alto contenido en potasio y un bajo contenido en sodio. Allí les he puesto una tablita con la composición y la concentración de estas sales de rehidratación. Como ya había mencionado antes, la OMS va a recomendar como la primera opción el uso de esta solución Resomal. Si nosotros no tenemos esta solución, podemos considerar como segunda opción utilizar una solución de rehidratación oral modificada. Esta solución de rehidratación oral modificada la podemos hacer con una solución de rehidratación oral. Con un sobrecito lo diluimos en 2 litros de agua
y agregamos potasio. De esta manera nosotros vamos a brindar menos sodio y más potasio. Y además de esto le agregamos 50 gramos de azúcar a los 2 litros de solución. Y si no es posible hacer esto para nosotros, como última opción ya simplemente damos la solución de rehidratación oral, el sobrecito. Esto lo vamos a dar en 75 centímetros cuadrados por kilogramo para 4 horas. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento para la rehidratación oral enteral, en un paciente con deshidratación aguda grave, este puede tener una baja ingesta de suero oral. Esto va a ser debido a muchas causas, por ejemplo, por la hiponatremia, o puede tener lesiones orales, vómito, fatiga o letargia, que van a impedir el éxito de la terapia oral. Entonces, cuando esto no es posible, nosotros tenemos que emplear una sonda nasogástrica para una rehidratación por vía enteral. Este tipo de rehidratación va a tener 3 componentes. Primero, la reposición del déficit previo, la reposición de pérdidas actuales, es decir, durante la rehidratación, y los líquidos de mantenimiento. El peso inicial nos va a servir para calcular la cantidad de líquidos que nosotros debemos administrar. Entonces, el siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a tener en cuenta 3 pasos para la rehidratación enteral forzada. El primero va a ser la rehidratación inicial, que se va a dar entre 0 a 2 horas para reponer el déficit previo. El segundo va a ser la reposición de pérdidas, que va a ser de la 3ª hora en adelante, en base a las pérdidas que se ha perdido por evacuación o por vómitos, y esta se va a dar por sonda. Y el tercero va a ser los líquidos de mantenimiento, que va a ser a partir de la 6ª hora en adelante. El siguiente cuadrito lo vamos a poder ver mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un esquema simplificado de este tipo de rehidratación enteral forzada para 12 horas, ¿no? La primera fase va a durar 2 horas, la segunda fase dura 4 horas y la tercera fase dura 6 horas. Y el volumen a pasar va a depender, va a ser diferente en cada fase, pero va a ir de 20 a 30 centímetros cúbicos por kilogramo. Y la velocidad de infusión en la primera fase va a ser de 10 a 15 centímetros cúbicos por kilogramo por hora, y en las siguientes 2 fases va a ser variable. Siguiente, por favor. En cuanto al monitoreo de esta rehidratación, vamos a tener algunos indicadores de éxito, ¿no? Por ejemplo, nuestro paciente, después de haber puesto la terapia, va a tener en cuanto al excreto urinaria, tiene que haber una micción a las 3 horas como máximo. Va a haber el cambio de peso, ¿no? Va a incrementar de 5 al 15% del peso basal al terminar la hidratación. El número de evacuaciones no se van a incrementar, y si el paciente no ha venido irritable, se va a tranquilizar, y va a haber una mejoría en la turgencia de piel y en la hidratación de las mucosas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de la deshidratación sin shock, o es decir, la deshidratación moderada por vía intravenosa, esta se va a dar a pacientes en los que la terapia oral enteral ha fracasado y en aquellos que van a tener contraindicada la vía enteral. En estos vamos a indicar la terapia de hidratación intravenosa. ¿Qué vamos a hacer? En esta, como primer paso, nosotros vamos a dar un bolo intravenoso de 15 a 20 centímetros cúbicos por kilo, de solución Hartmann en 15 a 30 minutos. Entonces nosotros vamos a ver si hay mejoría clínica o no del paciente. Si no hay mejoría clínica, nosotros vamos a continuar con otro bolo intravenoso de 15 a 20 centímetros cúbicos de solución Hartmann en 15 a 30 minutos. Pero en caso de que sí haya una mejoría clínica, nosotros vamos a iniciar por sonda nasogástrica para 10 o 20 horas una terapia de hidratación, como ya había mencionado anteriormente. En caso de que, como ya había mencionado, si el segundo bolo no funciona, entonces, o sea, al momento de poner el segundo bolo tenemos que ver si nos da una mejoría clínica o no. Si no nos muestra una mejoría clínica, nosotros ya pasamos a un esquema de terapia de shock séptico.
Y si hay una mejoría, tenemos que reponer el déficit a 70 centímetros cúbicos por kilogramo de solución Hartmann en 5 horas, más la reposición de las pérdidas actuales, y luego agregamos líquidos de mantenimiento a nuestro paciente. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al monitoreo de este tipo de hidratación, ¿qué es lo que nos va a indicar el éxito de este tipo de hidratación? Nuestro paciente va a mejorar su estado de conciencia. Si el paciente tenía taquicardia, este va a descender, ¿no? Los latidos por minuto y va a desaparecer la taquimia. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de un paciente desnutrido con shock, en este van a haber 3 tipos de shock. Se van a combinar. Esto va a ser debido a la desnutrición. Va a haber un shock hipovolémico. Para esto nosotros debemos hacer una restitución de volúmenes con cristaloides. Va a haber un shock cardiogénico y para esto vamos a dar un tratamiento con fármacos específicos, sobre todo tiamina, lo que tenemos que tener en cuenta, también glucosa, electrolitos y una restricción de volumen. Y el tercero va a ser un shock séptico de tipo distributivo, y para esto debemos asegurar la oxigenación celular. Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento del shock, nosotros nos vamos a basar en 5 pilares básicamente. Nosotros tenemos que asegurar la vía de oxigenación, debemos restituir el volumen para recuperar la perfusión tisular, debemos proveer glucosa, tiamina, electrolitos, administrar antibióticos y corregir la hipotermia mientras nosotros hacemos la reanimación. En cuanto a la restitución de volumen, ese se va a hacer con un bolus de solución Hartmann a 20 centímetros cuadrados por kilogramo, o también podemos utilizar coloide hasta 60 centímetros cúbicos por kilogramo. Es recomendable que infundir tempranamente una dosis de tiamina, como ya había mencionado, a 10 miligramos por vía intravenosa, asociada a un bolus de dextrosa al 10% a 5 centímetros por kilogramo. Esto lo vamos a hacer con el fin de mejorar la contractibilidad cardíaca. Posteriormente, esto debemos tener cuidado porque no debemos mezclarlo con el fosfato de tiamina. Podemos poner una infusión de calcio entre 100 a 200 miligramos por kilogramo según las necesidades y los niveles de calcio ionizados, ¿no? Entonces, la clave de este tratamiento va a ser no dar más volúmenes de lo necesario y evaluar constantemente la respuesta del paciente a cada intervención, para así nosotros poder hacer los ajustes necesarios hasta lograr indicadores de éxito del tratamiento, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, creo que no se ha puesto la diapositiva, pero para este tipo de tratamiento los indicadores de éxito van a ser aquellos que nos indiquen una adecuada perfusión tisular, ¿no? Por ejemplo, el llenado capilar va a ser menor de 2 segundos, la excreta urinaria va a ser mayor de 1 centímetro cúbico por kilogramo por hora, la presión arterial va a estar normal, la presión venosa central va a ser de 12 centímetros por agua, y después va a haber una presencia de pulsos y este va a mejorar en su calidad, ¿no? Esto sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, yo quiero agradecer al grupo por haber tomado parte de mis enseñanzas como parte de la exposición, en primer lugar, ¿no? Es una satisfacción personal, creo. Y el primer expositor, realmente hacerle una felicitación extra. Todos han estado bien, pero el primer expositor realmente pensé que iba a exponer todo el seminario. Y realmente, si usted logra interiorizar todo eso, doctor, yo le auguro, como a todo el grupo, un buen aprendizaje de lo que es pediatría. Mire, lamentablemente el tiempo ha sido un poco corto para la penúltima exposición. Los métodos modernos, nuevas terapias, ¿qué implica? Dar suero fisiológico, un volumen en 1 hora, con la idea de mejorar el estado general del paciente y después complementar el estado de hidratación con lo que encontramos al paciente, ¿no? Complementar el volumen que se había calculado, descontando, ¿no?, lo que se había dado en la primera hora con suero fisiológico. Un ejemplo, si tenemos un niño de 10 kilos deshidratado de 3er grado, le damos suero fisiológico 20 por 10, 200 centímetros en 1 hora.
muy diferente a lo que se hace en shock hipovolémico, se da 20 centímetros en 1 hora. Y para las siguientes 2 o 3 horas lo que se hace es el cálculo total, que era 1000 centímetros para una deshidratación de tercer grado, se le quita los 200 y solo le va a pasar 800 centímetros. Ese es el concepto básico que tenemos que tener, ¿ya? Entonces, léanse el cuadro que les ha puesto ahí sus compañeros. Ahí quiero felicitarlos. Lo han hecho muy esquemático, bien detallado. Entonces, les va a servir muchísimo. Sí, tengo que hacer una observación, lamentablemente, a su última compañera, porque el tema es hidratación parenteral. No sé por qué me han puesto en la práctica manejo de líquidos del desnutrido. No, está bien la exposición, no tengo nada que objetar, pero lo que nos interesaba a nosotros saber cómo manejamos la hidratación parenteral en un niño desnutrido. En primer lugar, recordar que no podemos usar hidratación rápida, porque el niño desnutrido vive en un equilibrio hemodinámico muy discreto. Ante cualquier exceso de volumen, exceso de sodio, todo se va a descompensar totalmente y esos niños comienzan a edematizarse, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en varias oportunidades cuando hemos manejado desnutridos que están en el borderline y que nos damos cuenta de la desnutrición cuando se inicia la hidratación rápida, ¿ya? Segundo, ¿no? Entonces los requerimientos de sodio y de potasio son muy variables. Generalmente ahí no pueden trabajar con soluciones isotónicas, se va a trabajar con soluciones al 0,75 normal o al 0,45 normal, ¿ya? Y en cuanto al potasio, recuerden que los desnutridos tienen diuresis caliopénicas, es decir, tenemos que darle potasio. En promedio, 1 litro pondríamos ya no 10 centímetros, sino 15 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es lo básico. Y los volúmenes son siempre, ¿no?, en una cantidad relativamente menor. Eso lo digo relativamente, porque el cálculo que se hace es para una hidratación lenta, ¿ya? Eso es lo principal que tenían que saber sobre lo que es hidratación en desnutridos. Faltaba tocar el tema en los sobrehidratados. Simplemente recuerden que cuando el paciente está sobrehidratado y necesitamos ponerle alguna vía, los requerimientos son 70-80 centímetros por kilo y de 800 a 1000 por metro cuadrado, ¿ya? Muy bien, yo los felicito realmente, ya estamos sobre la hora para el doctor Dante que continúa. Realmente el día de hoy me voy muy contento, los dos grupos han expuesto excelentemente y ojalá estuvieran exponiendo así en el resto de seminarios. Realmente me voy muy satisfecho de ustedes. Espero, ¿no?, que en el examen y en la vida práctica, cuando estén de internos y de médicos generales, apliquen los conocimientos que están aprendiendo. Muchas gracias. Por favor, me lo pasan por el WhatsApp esta presentación para calificarlos, ¿no? Y que tengan un buen día el día de mañana, que es feriado. Hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego.